Well, as the clock strikes midnight in just over 10 seconds, our government is shutting down. That is because Congress could not agree on a spending bill. Now the two sides seem to be ready to wait it out to get what they want, though we may see some activity on the Hill on Friday after the Yom Kippur holiday. During a shutdown, of course, Social Security, Medicare, VA benefits, and student loans will continue, but many other agencies will be closed. And 750,000 federal workers could be furloughed. Others, like air traffic controllers, who we need life or death. El panorama político reciente en Estados Unidos se ha caracterizado por una serie de episodios que han reactivado antiguos debates sobre la separación de poderes, los límites de la autoridad presidencial y el papel del Congreso en el control de las decisiones del Ejecutivo. Los hechos que sustentan este debate incluyen cuestionamientos sobre la gestión de las políticas públicas, el uso de instrumentos administrativos y la interpretación de las prerrogativas constitucionales en un contexto de fuerte polarización política. Aunque las situaciones de tensión entre los poderes no son infrecuentes en la historia estadounidense, el momento actual llama la atención por la simultaneidad de disputas jurídicas, impases legislativos y reacciones políticas que se producen a un ritmo acelerado. Desde el punto de vista institucional, la Constitución de los Estados Unidos establece una arquitectura de poder basada en frenos y contrapesos, en la que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen atribuciones propias y mecanismos para limitar los excesos de los demás. Este arreglo fue concebido para funcionar mediante conflictos regulados, negociaciones e interpretaciones jurídicas, y no como un sistema libre de fricciones. A lo largo de las décadas, diferentes administraciones han puesto a prueba los límites de este modelo, especialmente en momentos de crisis, lo que ha dado lugar a importantes decisiones judiciales y ajustes en el equilibrio entre los poderes. Así, parte de los analistas entiende que los conflictos actuales deben considerarse una continuación de esta dinámica histórica, aunque adquieran características específicas según el contexto político de cada período. En el centro del debate reciente se encuentran las acciones del Ejecutivo, que han sido interpretadas por algunos sectores como intentos de ampliar su margen de actuación sin el respaldo explícito del Congreso. La discusión se centra en la interpretación de las normas que regulan la ejecución de políticas y la aplicación de recursos públicos, áreas tradicionalmente sensibles en la relación entre los poderes. Para los críticos de estas iniciativas, cualquier movimiento que reduzca la capacidad del poder legislativo para supervisar decisiones fundamentales representa un riesgo institucional, ya que debilita uno de los pilares del sistema constitucional. Para los defensores del poder ejecutivo, por otro lado, estas medidas pueden entenderse como respuestas necesarias a bloqueos políticos o a demandas urgentes, dentro de una interpretación más flexible de las competencias presidenciales. La actuación del Poder Judicial añade otra capa de complejidad al panorama. Las decisiones de los jueces federales que cuestionan la legalidad de los actos del Ejecutivo suelen interpretarse como parte normal del sistema de control constitucional. Sin embargo, cuando estas decisiones involucran temas políticamente sensibles, tienden a provocar reacciones intensas y a alimentar debates sobre el alcance del Poder Judicial. Algunos expertos señalan que las sentencias de los tribunales inferiores no representan necesariamente un veredicto definitivo sobre la constitucionalidad de una acción, sino que son etapas de un proceso más amplio que puede prolongarse durante meses o años. Aún así, el lenguaje utilizado en estas decisiones suele influir en el debate público y en la disposición del Congreso a actuar. En el ámbito legislativo, los parlamentarios se enfrentan a decisiones complejas. Por un lado,
existe la responsabilidad institucional de supervisar al Ejecutivo y proteger las prerrogativas del Congreso. Por otro, hay consideraciones políticas relacionadas con la gobernabilidad, la dinámica partidaria y las expectativas del electorado. En un entorno altamente polarizado, cualquier iniciativa más asertiva puede interpretarse como una confrontación excesiva, mientras que la inacción puede verse como una renuncia a las responsabilidades. Esta tensión ayuda a explicar por qué las respuestas legislativas tienden a ser graduales y a menudo objeto de intensas negociaciones internas. Las divisiones partidistas también desempeñan un papel central en este contexto. Dentro del Partido Republicano, por ejemplo, coexisten corrientes que enfatizan la lealtad al presidente y la implementación de su agenda política, y otras que muestran una mayor preocupación por los precedentes institucionales y los límites constitucionales. Esta divergencia no es nueva, pero cobra relevancia cuando las decisiones del Ejecutivo plantean al partido difíciles elecciones entre el apoyo político y la defensa de las normas institucionales. Los analistas observan que estas tensiones internas pueden influir tanto en el ritmo como en el alcance de las respuestas del Congreso. Entre los demócratas, el debate suele girar en torno a la necesidad de preservar el equilibrio entre los poderes y evitar una concentración excesiva de autoridad en el Ejecutivo. Sin embargo, también existen diferencias en cuanto a la estrategia más adecuada, que varía entre la apuesta por mecanismos judiciales, la presión legislativa o la búsqueda de soluciones políticas más amplias. Este panorama pone de manifiesto que el debate no se limita a una simple oposición entre el gobierno y la oposición, sino que implica diversas interpretaciones sobre cómo debe funcionar el sistema constitucional en situaciones de conflicto. Otro elemento relevante es la forma en que la opinión pública percibe estos episodios. En un entorno de información fragmentada y discursos contradictorios, la comprensión de los aspectos técnicos e institucionales tiende a ser sustituida por narrativas simplificadas. Esto puede dificultar una evaluación más equilibrada de los acontecimientos y reforzar lecturas parciales. Algunos analistas advierten que la complejidad del sistema constitucional estadounidense exige un enfoque cuidadoso que reconozca tanto la legitimidad de los debates sobre políticas públicas como la importancia de preservar las normas y procedimientos establecidos. Además, los observadores institucionales destacan que conflictos como el actual plantean cuestiones a largo plazo sobre la evolución del papel presidencial. En las últimas décadas, la expansión del poder ejecutivo ha sido un tema recurrente en los estudios académicos, independientemente del partido en el poder. El uso creciente de órdenes ejecutivas, declaraciones de emergencia e interpretaciones administrativas más amplias refleja, en parte, las dificultades del proceso legislativo para responder rápidamente a las demandas políticas. En este sentido, el debate actual puede verse como un capítulo más de una discusión estructural sobre cómo adaptar el sistema constitucional a un contexto político y social en transformación. En resumen, el momento que vive Estados Unidos reúne elementos históricos, jurídicos y políticos que se superponen. Los hechos que dieron lugar a las controversias se están analizando desde múltiples perspectivas, sin un consenso claro sobre su significado o sus implicaciones finales. Lo que se observa es un proceso en curso, en el que las decisiones judiciales, las posiciones legislativas y las reacciones políticas siguen configurando el debate. Comprender este escenario exige reconocer la coexistencia de interpretaciones divergentes y la naturaleza dinámica del sistema constitucional estadounidense, que se construye y se redefine precisamente a través de estos conflictos regulados.
El análisis se centra en las consecuencias indirectas y los efectos sistémicos que pueden tener las disputas institucionales de esta naturaleza, especialmente en lo que respecta a la percepción de estabilidad política, previsibilidad normativa y confianza en las instituciones de los Estados Unidos. Aunque el debate público suele asociar estos conflictos con reacciones inmediatas de los mercados o con escenarios de inestabilidad económica, los expertos suelen adoptar un enfoque más cauteloso, destacando que los impactos reales dependen de múltiples factores y se manifiestan de forma gradual, no automática. Desde el punto de vista de la economía política, el atractivo de Estados Unidos como destino de inversiones está históricamente vinculado a la combinación entre el tamaño del mercado, la profundidad del sistema financiero y, sobre todo, la previsibilidad institucional. Los inversores tienden a evaluar no solo los indicadores económicos tradicionales, sino también la capacidad del sistema político para resolver disputas de manera ordenada, dentro de reglas conocidas. En este contexto, los conflictos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial no son por sí mismos signos de fragilidad, ya que forman parte del diseño constitucional. La cuestión central, según muchos analistas, es cómo se gestionan y resuelven estos conflictos. Hay interpretaciones que enfatizan la resiliencia del sistema estadounidense. Los defensores de esta lectura argumentan que el país ya ha atravesado intensas crisis políticas, incluyendo procesos de destitución, disputas electorales impugnadas y enfrentamientos entre los poderes, sin que ello haya dado lugar a colapsos institucionales duraderos. Para este grupo, el hecho de que las divergencias salgan a la luz, se debatan públicamente y, eventualmente, se resuelvan mediante decisiones judiciales o acuerdos legislativos, demuestra precisamente la vitalidad del sistema de controles y contrapesos. Desde esta perspectiva, el conflicto actual sería un episodio más dentro de un patrón histórico conocido. Por otro lado, hay analistas que llaman la atención sobre la acumulación de tensiones institucionales a lo largo del tiempo. Observan que, aunque cada episodio aislado puede ser absorbido por el sistema, la repetición frecuente de enfrentamientos de alta intensidad puede afectar gradualmente a la percepción de estabilidad. Esta interpretación no presupone una ruptura inminente, pero sugiere que la normalización de las disputas constantes sobre los límites constitucionales puede generar incertidumbres a medio plazo, especialmente si van acompañadas de discursos que cuestionan la legitimidad de otros poderes. Desde esta perspectiva, el riesgo no radica en un evento específico, sino en el patrón que se construye a lo largo del tiempo. En el ámbito de los mercados financieros, los expertos destacan que las reacciones a los acontecimientos políticos suelen estar mediadas por las expectativas. Pueden producirse fluctuaciones puntuales en momentos de mayor incertidumbre, pero rara vez se atribuyen a un único factor institucional. Los tipos de interés, las políticas monetarias, el panorama internacional y los resultados empresariales suelen ejercer una influencia más directa sobre el comportamiento de los inversores. Así, aunque las disputas constitucionales pueden contribuir a un clima de cautela, tienden a sumarse a otros elementos y no a determinar por sí solas movimientos significativos de capital. La dimensión internacional del debate también merece atención. Los observadores de política exterior señalan que los socios y rivales de Estados Unidos siguen de cerca las disputas internas que afectan a la gobernanza y la estabilidad institucional. Sin embargo, hay divergencias en cuanto al significado estratégico de estas observaciones. Algunos analistas sugieren que los conflictos internos visibles pueden interpretarse como signos de fragilidad,
mientras que otros argumentan que la transparencia del debate político estadounidense contrasta con sistemas más opacos y puede reforzar, a largo plazo, la credibilidad democrática del país. Esta ambigüedad dificulta establecer una interpretación única sobre los efectos externos de las tensiones actuales. Otro punto relevante es el papel del Poder Judicial como instancia de contención y mediación. Cuando las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo llegan a los tribunales, el sistema jurídico pasa a desempeñar una función central en la definición de límites y procedimientos. Los especialistas en derecho constitucional señalan que este proceso tiende a ser lento y técnico, a menudo alejado de las narrativas políticas más inmediatas. Las decisiones judiciales pueden establecer parámetros importantes, pero también dejan margen para interpretaciones futuras, especialmente en áreas en las que la Constitución ofrece principios generales y no normas detalladas. En el Congreso, el debate sobre cómo responder a estas disputas refleja preocupaciones tanto institucionales como estratégicas. Algunos parlamentarios defienden que el uso de instrumentos formales de control es esencial para reafirmar el papel del legislativo. Otros consideran que la intensificación de los enfrentamientos puede dificultar la aprobación de agendas consideradas prioritarias, como el presupuesto, las políticas sociales o las medidas de seguridad nacional. Esta tensión entre la fiscalización y la gobernabilidad contribuye a respuestas graduales y a menudo fragmentadas. La opinión pública, por su parte, desempeña un papel indirecto, pero relevante. Las encuestas indican que gran parte del electorado sigue estos debates de forma parcial, influenciado por las narrativas mediáticas y las posiciones partidistas. Esto puede limitar la capacidad de los debates técnicos e institucionales para alcanzar una mayor profundidad en el debate público. Aún así, la percepción de que las reglas están siendo puestas a prueba o reinterpretadas tiende a influir en los niveles generales de confianza en las instituciones, aunque sea de forma difusa. En términos más amplios, el escenario actual reaviva los debates académicos sobre la evolución del presidencialismo en Estados Unidos. Los estudios señalan que, a lo largo del siglo XX y principios del XXI, el poder ejecutivo se expandió en respuesta a crisis económicas, guerras y desafíos globales. Esta expansión se produjo, a menudo, con el respaldo implícito del Congreso, o mediante interpretaciones jurídicas cada vez más amplias. El debate actual puede entenderse como parte de un ajuste continuo entre la expansión ejecutiva y los intentos de reequilibrio institucional. Así, el análisis sugiere que los efectos de las tensiones actuales no pueden reducirse a diagnósticos inmediatos o conclusiones simplificadas. Se inscriben en un proceso más amplio de negociación institucional, en el que las percepciones de riesgo, estabilidad y legitimidad se construyen a lo largo del tiempo. El significado de estos acontecimientos dependerá menos de declaraciones aisladas y más de la forma en que los diferentes poderes responderán dentro de las normas existentes a las disputas que siguen desarrollándose. El análisis propuesto se centra en las repercusiones políticas internas y en los posibles efectos en el funcionamiento cotidiano de las instituciones, teniendo en cuenta no solo a los actores directamente involucrados en las disputas, sino también el contexto estructural más amplio en el que se producen estos enfrentamientos. En un sistema político caracterizado por una elevada polarización y por la sucesión frecuente de ciclos electorales, los conflictos institucionales suelen interpretarse simultáneamente como controversias jurídicas y como movimientos estratégicos. Esta convergencia de perspectivas dificulta la separación clara entre los debates técnicos sobre constitucionalidad y las disputas políticas orientadas
por cálculos electorales y alineamientos ideológicos. En el ámbito del Congreso, la situación actual pone de manifiesto dilemas recurrentes asociados a momentos de tensión entre los poderes. Los legisladores se ven obligados a equilibrar la defensa de las prerrogativas institucionales con la necesidad de mantener canales de diálogo capaces de garantizar el funcionamiento básico del gobierno. Parte de los análisis destacan que, en escenarios de conflicto prolongado, el poder legislativo se enfrenta a incentivos contradictorios, en los que la fiscalización rigurosa del Poder Ejecutivo convive con el temor a parálisis administrativas o a costes políticos relacionados con la percepción pública de inestabilidad. Este equilibrio se vuelve especialmente sensible en temas relacionados con el presupuesto y las políticas públicas esenciales, que afectan directamente a la vida cotidiana de la población. Los líderes partidarios, por su parte, se enfrentan a diversas presiones internas. En partidos amplios y heterogéneos, las diferencias regionales, ideológicas y estratégicas influyen en la forma en que cada grupo evalúa la gravedad del conflicto institucional. Algunos segmentos ven el momento como una oportunidad para reafirmar su compromiso con los principios constitucionales y las normas de procedimiento, mientras que otros dan prioridad a la defensa de agendas políticas específicas o a la preservación de alianzas electorales. Esta heterogeneidad contribuye a que las respuestas se manifiesten a menudo de forma gradual o fragmentada, en lugar de iniciativas coordinadas e inmediatas. En el ámbito del Ejecutivo, los observadores señalan que la presidencia contemporánea actúa en un entorno marcado por altas expectativas de resultados rápidos, lo que puede estimular el uso intensivo de instrumentos administrativos e interpretaciones ampliadas de la autoridad presidencial. Este contexto se señala a menudo como estructural y no solo circunstancial, para explicar iniciativas que tensan los límites tradicionales entre los poderes. Los defensores de esta interpretación argumentan que la dificultad de avanzar en agendas complejas a través del proceso legislativo anima a los presidentes a explorar más ampliamente las herramientas disponibles. Los críticos, sin embargo, advierten que esta dinámica puede crear precedentes problemáticos, al normalizar prácticas que debilitan el papel deliberativo del Congreso. La dimensión electoral también impregna los análisis, aunque sus efectos siguen siendo inciertos. Algunos estrategas políticos sostienen que las disputas institucionales tienden a movilizar a los votantes ya fuertemente comprometidos, reforzando las identidades partidistas consolidadas. Otros consideran que los votantes moderados o menos ideologizados pueden reaccionar negativamente ante la percepción de un conflicto constante o el debilitamiento de las normas institucionales. Sin embargo, la conversión de estos debates técnicos en comportamiento electoral sigue siendo objeto de controversia, ya que los factores económicos, sociales y culturales suelen ejercer una influencia más directa en las decisiones de voto. En el plano jurídico, los expertos siguen debatiendo cómo las decisiones futuras podrían influir en la interpretación de los límites del poder ejecutivo. Los conflictos que implican disputas entre los poderes tienden a dar lugar a decisiones cuidadosamente delimitadas, destinadas a resolver la controversia inmediata sin establecer normas excesivamente amplias. Aún así, incluso las declaraciones de alcance limitado pueden repercutir en las prácticas administrativas y las expectativas políticas. El propio ritmo del proceso judicial, con sus plazos y procedimientos específicos, añade una capa de incertidumbre temporal, en la que los efectos institucionales se acumulan gradualmente, en lugar de manifestarse de forma abrupta. La interacción entre el Poder Judicial y la política también suscita debates sobre la legitimidad.
Cuando los tribunales son llamados a arbitrar conflictos de gran visibilidad, sus decisiones tienden a interpretarse no solo como actos jurídicos, sino también como intervenciones en el equilibrio político. Algunos analistas ven en este papel una función esencial de protección constitucional, mientras que otros alertan sobre el riesgo de una politización excesiva del sistema judicial. Esta tensión ha acompañado al sistema político de los Estados Unidos durante décadas y no presenta soluciones sencillas. Se refiere a la percepción internacional de la continuidad institucional. Aunque los Estados Unidos se presentan a menudo como una democracia consolidada, los estudiosos de las relaciones internacionales observan que la estabilidad percibida depende de la capacidad del país para resolver los conflictos internos de manera predecible. El seguimiento atento de las disputas constitucionales por parte de actores externos no implica necesariamente la expectativa de una ruptura, sino que refleja el interés en comprender cómo responde el sistema a los desafíos internos. Sin embargo, la interpretación de estas señales varía según el contexto geopolítico y las relaciones bilaterales involucradas. Desde una perspectiva más amplia, el debate actual puede entenderse como parte de un proceso continuo de adaptación institucional. Los sistemas políticos complejos rara vez permanecen estáticos y las tensiones recurrentes suelen conducir a ajustes informales, reinterpretando prácticas y límites sin cambios formales en el texto constitucional. Para algunos estudiosos, este movimiento revela flexibilidad y capacidad de resiliencia. Para otros, suscita preocupaciones sobre la erosión gradual de las normas, que dependen más de las costumbres y la autocontención que de reglas explícitamente codificadas. Al considerar estos diferentes niveles de análisis, resulta evidente que el significado político e institucional de los acontecimientos recientes sigue siendo indefinido. No hay consenso sobre si el momento actual representa un punto de inflexión duradero o solo un episodio más dentro de una trayectoria histórica marcada por conflictos regulados. Lo que se puede afirmar con mayor certeza es que las respuestas adoptadas por los diferentes poderes, así como la forma en que estos debates se incorporarán al funcionamiento cotidiano de las instituciones, desempeñarán un papel central en la definición de sus efectos a largo plazo. Por lo tanto, para seguir estos acontecimientos es necesario prestar atención a los matices, a las interpretaciones concurrentes y a la capacidad del sistema político de Estados Unidos para absorber tensiones, sin comprometer sus fundamentos institucionales.